Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días. El licenciado Carlos Croes cumple con una asignación especial el día de hoy. Tengo el placer de acompañarles en Regiones. Con nosotros ya se encuentra en el estudio el gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla. Buenos días, gobernador. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar como quien dice por el principio, ¿no? Así es como dicen por allí. Hay un clima de conflictividad social bastante importante en el país y eso tiene un ingrediente particular que es el tema económico. Recientemente se han anunciado o se hizo el anuncio del aumento salarial, del salario mínimo, incluso se hizo un incremento también en lo que es el bono de alimentación. ¿Eso cómo impacta a la gobernación del estado de Amazonas en este momento? Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad. Mira, la situación es bien grave porque yo creo que este tema en vez de mejorar la situación la empeora. Hay que recordar que el año pasado el gobierno nacional hizo 5 aumentos, pero debió de entregar en el caso del estado de Amazonas alrededor de 18 millardos de bolívares y apenas entregó 6 millardos. Incluso lo más grave es que no entregaron los recursos para pagar los aguinaldos, a pesar de que el presidente en cadena nacional pues lo había anunciado. Este año, en el mes de enero, hicieron un aumento del 50%, cuyos recursos tampoco se han entregado. Y están decretando otro aumento y eso lo que genera precisamente es conflicto. Y además, más allá de eso, está el tema de la inflación, porque indudablemente que de enero acá ya yo creo que hemos superado el 100% en lo que respecta a la inflación. Y ya vemos que se está generando otro aumento. La ley es muy clara sobre este particular porque uno lo ha tenido que vivir. Si no hay recursos, pues no se pueden hacer gastos que no estén presupuestados. Y este es el caso de Amazonas, que estos dos aumentos que ya se han hecho, que suman alrededor de unos 20 millardos aproximadamente, calculado en su proyección hasta diciembre, pues sencillamente no está ni en el presupuesto de la gobernación de Amazonas, ni en las alcaldías del país. Entendemos entonces que los trabajadores de la gobernación no están cobrando este aumento. No, hasta ahora no lo han podido cobrar. Están cobrando lo que habíamos pautado el año pasado. Es decir, que tienen un salario mínimo en este momento. Alrededor de todavía 30 a 32 mil bolívares. Recientemente lo estamos ajustando a los 42 mil bolívares y ya vemos pues que el gobierno lo acaba de subir a 65 mil bolívares. ¿Y no se quejan los trabajadores? No, indudablemente, porque están ¿cómo le digo? Están por debajo, pero no solamente es Amazonas, creo que está todo el país. Y claro, el gobierno nacional tiene que otorgarse crédito por la vía de este estado de excepción, porque no está pasando por la Asamblea Nacional. Ahora, ¿usted cree que esa no asignación de recursos es en específico con el estado de Amazonas por algún tema político quizás, o es algo que está ocurriendo también con otras gobernaciones del país? Sí, yo creo que el caso de los aguinaldos del año pasado se enfocó directamente en los estados que no eran manejados por gobernadores del chavismo, pues, y sobre todo las alcaldías llamadas de oposición. Pero yo creo que este año la mala suerte no ha tocado a todos y si no se corrige, pues indudablemente que lo vamos a estar padeciendo la mayoría de los trabajadores del país, porque esto también afecta al sector privado. Indudablemente que es el primero que tiene que comenzar a pagar y tiene que despedir mucha gente para poder seguir funcionando, pues. Ahora, la falta de presupuesto también no solamente interfiere en lo que es el pago a los trabajadores, sino también en otro tipo de proyectos que desde las gobernaciones se adelantan, como puede ser las recuperaciones viales, el tema educativo, que también es importante. Indudablemente, porque también hace unos 5 años para acá que el gobierno nacional dejó de entregar créditos adicionales sobre digamos, los intereses del petróleo, sobre el tema de los recursos del CENIAC. También ninguno de esos recursos ha estado llegando a las regiones y eso hace pues que solamente nos mantengamos con lo que el Consejo Federal de Gobierno asigna cada año para la inversión.
han tenido que hacer recortes, entonces lo que tiene que ver con, de repente, seguridad del Estado, con el arreglo de las vías, con el mantenimiento de las escuelas. Sí, indudablemente. Ahora se puede construir menos. Para construir una escuela hay que hacerlo en 3, a veces hasta en 4 etapas, por la devaluación del bolívar y porque no se consiguen realmente los materiales para hacerlo. Usted señalaba que había posibilidad de que escuelas que eran pertenecientes a la gobernación sean expropiadas por el gobierno. Sí, nosotros estamos viviendo una situación irregular porque vemos que el ministro llama a que busquemos la armonía, que la educación siga funcionando, pero en estos días la zona educativa en el estado de Amazonas ha propiciado la invasión de escuelas estadales, alterando pues el buen funcionamiento de ellas, sobre todo escuelas digamos que hemos construido para que nuestros niños y sobre todo la parte indígena goce de un sistema de educación de calidad. Y bueno, allí se han introducido personas ajenas a ello de manera violenta e incluso pues hemos tenido el caso de la escuela Juan Ibirma Castillo, a la cual pues un juez, George Acuña, una vez que los docentes habían renunciado a esa escuela y habían pasado a nivel nacional, pues obligó a que estos señores sigan funcionando dentro de esa escuela. Eso es completamente ilegal. Es como si unos funcionarios o trabajadores de Televen renunciaran y porque le van a pagar más en el canal del Estado, pero un tribunal obliga a que Televen lo mantenga aquí siendo funcionario de otra parte. Eso es inaudito, eso es ilegal de todo punto de vista, pero eso es lo que viene pasando en Amazonas. Así que aprovecho para hacerle llamado de atención pues al amigo Elías Agua, que es el ministro de Educación, para que cesen estas alteraciones y podamos terminar el año escolar en sana paz, porque realmente lo que nosotros buscamos es que nuestros estudiantes, nuestra juventud, puedan alcanzar los éxitos en el tema educativo. Bueno, ministro de Educación Elías Agua, quien ahora tiene otras responsabilidades dadas por el presidente de la República con relación al tema de la constituyente, y de eso vamos a estar conversando al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás viendo Regiones. Bueno, seguimos conversando con el gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla. Usted hacía un llamado al ministro de Educación, Elías Agua, pero ahora tiene otras tareas que quizás lo aparten un poco de esa principal que es el ministerio, ¿no? Y es el tema de llevar adelante esta asamblea constituyente encomendado por el presidente de la República. Bueno, mira, hay que recordar que nosotros fuimos constituyentes. Muchos de los que están actualmente en los ministerios, están en las gobernaciones, son diputados, estuvimos pues en ese proceso constituyente del 99, yo representando al Estado de Amazonas y algunos hermanos indígenas también. Y bueno, lo que hemos visto es que el proceso pues se ha convertido en un régimen autoritario y completamente arbitrario, llegando incluso a negar de todo aquello que se construyó como el mejor modelo político, no solamente de Venezuela, sino de América Latina y en el mundo. Es decir, en cuanto a derechos políticos, derechos humanos, inclusiones. Y bueno, lo que vimos fue que el presidente fallecido en un momento trató de cambiar esa constitución y el pueblo le dijo que no, porque de acuerdo al artículo 5, quien tiene la soberanía es el pueblo y tiene que ejercerlo a través de los referéndums. Eso se hizo para aprobar aquella modificación a la constitución y el pueblo le dijo que no. Recientemente se le negó a ese pueblo la posibilidad de un referéndum consultivo para ver si deseaba que el presidente actual continuara o no continuara. Eso se le negó. Pero vemos que ahora, por segunda vez, el actual presidente quiere modificar totalmente la Constitución. Indudablemente que esta es una responsabilidad del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano tiene como una idea muy clara. Es decir, hay un acuerdo social, un pacto político, que es la Constitución, que señala que el año pasado debieron realizarse las elecciones regionales. No se realizaron, como no se hizo el referendo. Y este año hay que realizar también las elecciones para las alcaldías. Es decir, eso es lo que está en la Constitución. Hay incluso una ley para la regularización de los periodos, porque hubo un momento en que esto se alteró mucho.
y bueno, no se ha estado respetando. Así que el tema de la constituyente no es lo que está pidiendo la gente. No es lo que estamos pidiendo en Venezuela. ¿Hacia dónde cree usted que apuntaría esa reforma de la Constitución a través de la constituyente? Yo me imagino que todo el tema que se viene manejando últimamente es el tema de cambiar la democracia por un régimen comunista, por un régimen socialista, que no está en la Constitución, porque nosotros nunca nos unimos para hacer un modelo diferente. Nosotros lo que hemos pedido es más democracia, más participación, más fortaleza de las instituciones del Estado. Y eso es lo que se ha venido alterando. Es decir, esos poderes que permitían el equilibrio hoy están hacia un solo lado y el pueblo lo que realmente quiere es cambiar por la vía democrática lo que nos está pasando. Así que el problema no es la Constitución, el problema es el presidente, el problema es el modelo político que nosotros tenemos y que sencillamente ha demostrado ser un fracaso. Ahora, pero las vías para cambiar ese modelo político y en todo caso la figura presidencial también están establecidas en la Constitución. Así es. Y en todo caso habría que esperar a las elecciones del año 2018, ¿no? Sí, pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros en principio lo que estamos pidiendo es lo que está en la Constitución. La Constitución decía que el año pasado debió de realizarse un referéndum porque se cumplieron todas las etapas, es decir, se recogieron las firmas, a pesar de todas las trabas que hizo el Consejo Nacional Electoral y en definitiva había que hacer también las elecciones para los gobernadores. No se realizó. Este año tampoco tenemos cronograma, como no lo hay para diputados. El tema de Amazonas, por ejemplo, con los diputados y el tema de la Asamblea Nacional se ha dejado en suspensión por más de un año. Llevamos un año y 4 meses de que le negaron a Amazonas tener a su representante en la Asamblea Nacional, porque no solamente estamos hablando de los 2 diputados de la Mesa de la Unidad, estamos hablando del representante de los 24 pueblos indígenas del sur. ¿Cómo se ve afectado el Estado de Amazonas por eso? Bueno, no solamente nos afectamos nosotros, porque realmente nosotros tenemos graves problemas que hay que llevar pues a la instancia nacional e internacional, como es el tema de la minería, como es el tema de los paramilitares, como es el tema de la guerrilla, como es el tema de las minas, como es el tema de la inseguridad, que de verdad nos está afectando y nos está acabando. Entonces todo eso requiere pues un vocero oficial, un vocero que goce de la inmunidad para ello, para que pueda destacar todas las cosas que están en el trasfondo de esto, porque entendemos que ahí hay mafia del narcotráfico, mafia de la minería, mafia con los asesinatos que se vienen dando en el estado Amazonas. Volviendo al tema de la constituyente, ¿usted cree que esto es para ganar un poco más de tiempo? Sí, yo creo que este tema no tiene nada que ver con lo que se está planteando en este país. Nosotros aquí lo que necesitamos es volver a la institucionalidad de nuestro país. Es decir, a que se respeten las instituciones, en este caso la Asamblea Nacional, a que se respeten el Estado de Derecho, que ha sido violentado, a que se cumpla con la Constitución, hasta tanto no se cambie esa Constitución y habrá algún momento estelar para ello, pero en este momento es el hambre, en este momento es la vida lo que nos estamos jugando, en este momento es la democracia lo que nos estamos jugando. ¿Esa constituyente no vendría a resolver esos temas específicos, inseguridad, falta de medicinas, alimentos? Para nada, eso fue lo que pensamos en el año 99. Que esa nueva constitución nos iba a abrir el camino para que tuviéramos mucho más justicia social, tuviéramos más democracia, nos pudiéramos encontrar todos los venezolanos, porque por primera vez le estaban dando oportunidad a los pueblos indígenas de incorporarse, de participar en el diseño de una nueva sociedad multiétnica, pluricultural, y lo que hemos visto es mucho más discriminación, mucho más violencia hacia nuestros derechos ancestrales. Bueno, muchísimas gracias al gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla. Como dice el refrán, amanecerá y veremos, gobernador. Y esperemos que sea un amanecer de bien para todos los venezolanos. Hasta acá el Regiones del día de hoy. Sigan con nuestra programación.